Buenos días, hermanos. Grande y maravilloso es nuestro Dios para darnos ese sol brillante en este sábado santo. Gracias le damos, hermanos y hermanas, por estas bendiciones que recibimos diariamente. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, bendito y alabado sea tu dulce nombre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro invitado especial siempre, porque tú eres el dador de todas las cosas. Y te rogamos, Padre, que estés con nosotros hasta los últimos días de nuestra vida, especialmente hoy en nuestro sábado santo. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de nuestro Señor Jesús le pedimos a Dios cada una de sus bendiciones. Todas las bendiciones que el Señor nos pueda dar, porque es tan importante hacerlo en el nombre de su Hijo amado, quien vino a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y reconociendo esta obra maravillosa, también reconocemos que cada porción de su palabra es un llamado, es un mensaje para nosotros hoy. Sí, en otros tiempos ha sido para otras generaciones, pero para esta generación es nuestro el mensaje. Vamos a tomar la palabra de Dios y cada uno busque en su Sagrada Escritura el libro de San Mateo, el libro de Marcos para nuestra lectura bíblica, el libro de San Marcos. Seguidamente vamos a leer el libro de Mateo. Lo anuncié antes, pero la lectura bíblica la vamos a tomar en el libro de Marcos, en su capítulo 10 y su verso 13. Vamos a leer el 13 para llevar la secuencia al mensaje que Dios quiere darnos hoy. El mensaje que Dios nos está dando para poder enseñar a nuestros niños, para poder practicar la educación. Y parte de la educación es el mensaje de hoy. Dice en Marcos 10, 13. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Qué es una reprensión? Es una llamada de atención, mis hermanos. La reprensión es, esto no está correcto, retírense, el maestro está ocupado, porque muchas veces pensamos que humanamente aquel nivel jerárquico no se puede interrumpir, pero como Dios es amor, Dios no piensa como nosotros ni nosotros como Él. El 14 dice, viendo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús se enojó porque estaban retirando a los niños. Pero ¿qué sucede en nuestro medio? En el medio de jerarquía social, la importancia que se le da a alguien que supuestamente tiene un nivel académico elevado, mientras que los niñitos andan muchas veces con su ropita más sencilla, humildes. Aunque también hay fanfarronería, se puede llevar de lo mejor vestido el niño, pero el niño es niño, no deja de ser niño, y de los tales es el reino de Dios. El Señor Jesús, viendo esto, que aquellos discípulos estaban reprendiendo a los que llevaran a sus hijos, Él les dijo, dejad a los niños venir a mí. ¿Sucede esto, mis hermanos? Hagamos la pregunta de nuestro corazón con Dios. Hagamos que Dios nos conteste y nosotros preguntamos. No al ser humano, sino a nuestro Padre Celestial.
Los niños no deben hacer estas cosas. Los niños no, porque no saben. Por supuesto que de los tales es el reino de los cielos. Y la obligación de nosotros como padres es conducirlos en el camino del bien. Es enseñarles esa verdadera educación, a buscar al Padre, antes que hacer la voluntad de su corazón. El Señor dijo, ¿por qué repetidamente? Porque solo a través de la repetición se llega al aprendizaje. Viendo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, sigamos con el versículo 15, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomando en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendice. Los bendecía. Él bendecía a los niños, colocando sus santas manos sobre cada uno de los niños. Pero ¿cuál es el llamado y el mensaje para nosotros hoy? En verdad, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, ¿por qué como un niño? Porque el niño tiene un corazón limpio, tiene un corazón sano, una mente sana, tiene una sanidad mental. Depende de usted y de mí. Depende de nosotros como padres, qué tipo de niños tengamos. Si tenemos niños enfermos espirituales o si tenemos niños sanos espiritualmente. Enfermos mentales, pero estoy hablando de la mentalidad espiritual. ¿Hay enfermedad espiritual en su mente o hay sanidad espiritual en su mente? Cuando hablamos de la sanidad espiritual en la mente de cada uno de los niños, es que guardan un himno, una canción se dice, en el corazón. Pero cuando hablamos de una canción, no es una canción cualquiera. No es una secular, no es una que cantan todas las personas. Es un himno, es una alabanza, es una oración elevada al Padre con sonido, con música, con tono de voz. No necesariamente una música instrumental, porque Dios nos ha dejado estas cuerdas vocales para poder alabar y glorificar al Padre con nuestro don que nos ha dejado, con esa capacidad que el Señor nos ha dado. ¿Cómo están los niños? Limpios de mente, pero ¿cómo estamos nosotros? Porque Dios nos conoce, por eso recalca, dice y enseña. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, seguimos hablando del niño. El niño lo pueden insultar, lo pueden tratar mal y el niño sigue cariñoso sin rencor. Pero ¿qué pasa con nosotros? Este corazón está lleno de odio, de envidia, de rencor, de resentimiento, viviendo del pasado, que ayer me dijeron esto y por lo que me dijeron mejor ya no lo hago. ¿Por qué? Porque no mora Cristo en nuestro corazón. No quiere decir que ya estamos perfectos. Ese es el llamado hoy para nosotros. Buscar a Dios, poner nuestras cargas en sus pies, para que lleguemos a ser como niños limpios de mente y de corazón, para poder recibir el reino de Dios. Porque con odio, con egoísmo, con resentimiento, con rencor, con habladurías, con chismografía, no vamos a recibir el reino de Dios. De los tales, estos tales no entrarán al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Entonces ese llamado no solo es el mensaje para mencionar a los niños, es el mensaje para mencionarnos a sí mismo, para que conozcamos nuestra condición de pecadores, para que conozcamos qué es lo que nos hace falta y qué debemos limpiar. Nosotros solos no podemos, pero sí pidiendo a Dios esa purificación santa que solo Él nos puede dar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se hace toda petición. Cuando elevamos nuestra oración al Padre, se eleva como la oración modelo. Padre nuestro, nuestro Padre, a Él se le está pidiendo.
Pero si no decimos que la pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor no contestará esa petición. Porque todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesús, yo lo haré. Así que, mis hermanos, tenemos, como la Biblia está hecha para enseñar, para corregir y para redarguir en justicia, esta corrección es algo que debemos tomar muy en cuenta. Saber hacer la oración. ¿De qué manera el Padre nos contestará si no sabemos hacer la oración? Si le pedimos, si iniciamos nuestra oración al Hijo y en el nombre del Hijo, no es así la enseñanza de educación que nos ha dejado la palabra. Allá en este mismo libro de Mateo, encontramos la oración modelo. Podemos aprender, mis hermanos. Muy bien, ahora vamos a seguir con la relación de los niños. ¿Por qué nos involucramos nosotros? Porque también somos niños de ayer, pero somos niños. Fuimos niños. Ahora ya no, hoy no. Pero ayer sí, fuimos niños. Y si no tuvimos la oportunidad de recibir una verdadera educación, que no fueron responsables nuestros padres. Pero hoy tenemos esa oportunidad. Entonces, escuchemos la palabra de Dios y tomemos lo mejor para practicarlo en nuestros días. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como padres? Dice en el libro, ahora sí entra el libro de Mateo, en su capítulo, siguiendo con el mensaje de los niños, incluyendo algunos adultos que aún no han aceptado esta gran verdad que vamos a leer ahorita. En el capítulo 28, sus versos 19 y 20. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo voy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros todos los días. Yo voy a estar con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Hay diferentes versiones, pero el mensaje es el mismo, mis hermanos. Ahora, ¿a qué viene esto? Porque esa es parte de lo que hoy nos compete en las iglesias del hogar. Porque cada iglesia donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, mi presencia santa está en medio vuestro, dice la palabra de Dios. La presencia del Señor está en medio de nuestra reunión. Puede ser, Dios es santo, es omnisciente, omnisapiente, Él lo sabe todo. Nosotros no sabíamos nada de esta ocasión en la cual nos quedaríamos en el hogar, pero Dios sí lo sabía. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre. Hay familias que está mamá, papá y un hijo, hay 3. Hay familias donde está papá, mamá y 4 hijos, hay más de 3. Hay familias donde hay mucho más, pero esa es una iglesia. Y ahí sí se invita el Santo Espíritu de Dios. Esa es la iglesia y su presencia santa está en medio nuestro. Así que, mis hermanos, hoy tenemos muchas iglesias constituidas, donde estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Por qué? Por una necesidad de enfermedad. No fue casualidad. Eso está escrito, mis hermanos, y la escritura se cumple a cabalidad. ¿Para qué? Para que podamos crecer en espíritu, para que tomemos esa responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Y este es nuestro momento. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Si este medio que Dios ha permitido de las redes sociales dar a conocer al mundo entero el mensaje, alabado y glorificado sea nuestro Padre Celestial. Porque para Él únicamente es la honra y la gloria. Nosotros solo somos un instrumento, un
ser viviente, un ángel que está dando a conocer el mensaje. Porque no vamos a encontrar los angelitos volando, estos que aparentemente están en los dibujos. No, los seres humanos, los que tienen el Espíritu de Dios, serán los ángeles de Dios, pero también hay ángeles malignos. Y el mensaje dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no dice solo los que ya van a morir. Aquí no dice solo los que son mayores de edad. Y si el mensaje allá en el libro de Marcos 10, 14, 13, 14, 15 y 16, nos leímos el mensaje del Señor Jesús. Dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Acaso no nuestros niños desean ser salvos? ¿Acaso no nuestros niños también tienen que predicar la palabra de Dios? ¿Cómo hacer discípulos si no permitimos que participen nuestros niños? ¿Cómo, mis hermanos? Entonces, esta santa lectura nos da la enseñanza, enseñándoles cuál es nuestra tarea como padres. Leo el versículo, luego seguimos reconociendo la tarea de los padres. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cuáles cosas, mis hermanos? Los 10 mandamientos. El santo sábado es el corazón del decálogo. Nuestros hijos deben de saber respetar, obedecer y guardar la ley de Dios. Ir a todas las naciones, bautizándoles, hacer discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que recibieron la educación, los que fueron los primeros alumnos de nuestro Señor Jesús. Esos discípulos que recibieron las primeras clases, las primeras enseñanzas, la educación espiritual, la cual nosotros debemos estar enseñando a nuestros hijos. ¡Qué bendición! ¡Qué grato sería reconocer, mis hermanos, que si este trabajo que Dios nos ha encomendado se estuviera dando a cabalidad, estuviésemos enseñando a nuestros seres queridos, porque todos queremos verlos en el reino de los cielos. Los padres no queremos que nadie de nuestros hijos perezca. Por la misma razón, se da el mensaje, se da la enseñanza. Se hacen discípulos en los hogares. Qué lindo es ver cómo un padre le enseña a su hijo a depender de Dios, enseñando a los hijos, como nos explicó, nos enseña la palabra de Dios en el libro de Mateo 19:20. Cuando el rey, hablemos una parte de lo que es una historia hermosa y verdadera. Cuando el rey David entendió, dice, que él no construiría el templo de Dios, él no dejó solo nunca a Salomón, a su hijo. Dice, él usó los recursos espirituales y económicos como su experiencia. La experiencia que ese padre tenía la compartió con su hijo. Esa fue la mejor herencia que pudo haber dejado a su hijo, siendo él un joven, el que tendría que seguir el cumplimiento de esa ley, de ese mandato que Dios le había encomendado. Pero él entendió que él ya no podía hacerlo porque estaba grande. Entonces, ¿a quién le toca seguir la obra? Es al hijo. Es parte de la educación, el entendimiento. Así como su experiencia para hacer de él un hombre de bien, para que él pudiese hacer un buen trabajo. En
primer lugar, pedir la ayuda de Dios. Salomón, él nunca pidió riquezas, él nunca pidió poder. Salomón únicamente pidió sabiduría, la cual le fue dada. El Señor da sabiduría igual para cada uno de nosotros. Si en algún momento algo no entendemos, pedir a Dios esa sabiduría, ese conocimiento para poder entender el mensaje. ¿Cómo? Doblando nuestras rodillas, elevando nuestra oración a Dios, nuestro Padre Celestial. Haciendo bien la oración. David le enseñó y le dejó una gran herencia e hizo la mejor obra de educación, que fue el discipulado. ¿Qué es el discipulado, mis hermanas y hermanos? Ya habíamos leímos en el libro de Mateo, hablando primeramente de los niños, pero que también los niños tienen ese derecho y esa obligación. Luego el libro de Mateo, donde nos dice cómo se van a hacer los discípulos. Y dice, el discipulado. Para ser discípulos hay que enseñar. Que enseñar a nuestros hijos. Que de haberlo dejado rodeado de personas que contribuyen a su vida espiritual. Esto significa, mis hermanos, que las amistades tienen mucho que ver con el crecimiento espiritual de los niños y los jóvenes, incluyendo los adultos. ¿Qué tipo de compañías tienen o tendrán? Hay una palabra secular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero qué especial que se dijese, bueno, son estudiosos de la Biblia, están estudiando este libro y hablan conforme la palabra, pero aún hablando conforme a la palabra, no estamos como Dios quiere, con esa santidad. Todavía hay odio, hay envidia, hay rencor en nuestro corazón, que es lo que el Señor quiere que quitemos de nosotros para poder entrar al reino de los cielos. Porque decía en el libro de Marcos, de verdad os digo, que el que no recibiera el reino de Dios como un niño, no entrará al reino de los cielos. Entonces, no nos agradaría decir, en vano estudiamos tanto, hicimos tanto, pero si no quise limpiar mi corazón, todo fue en vano. Y Dios no quiere vanidad de vanidades. Dios quiere hombres y mujeres que no se compren ni se vendan. Que sean, dice, leales como la brújula al polo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué frases tan hermosas, tan solemnes y tan verdaderas. Y dice, seguimos hablando. David le mostró el camino, le dio como legado su experiencia, su entusiasmo de trabajar con excelencia, no a medias, bien hecho. ¿Para quién? No para los hombres, sino para nuestro Dios. Qué gran oportunidad tenemos como padres de enseñar a nuestros hijos, darles ese entusiasmo, ese legado, esa herencia, que únicamente esa herencia es espiritual. Resulta provechoso hacernos esta pregunta. ¿Qué legado le estamos dejando a nuestros hijos hoy
que le estamos dando. Cuando ellos necesitan nuestra compañía, ¿se la estamos brindando? ¿Le damos esa compañía, ese compañerismo, esa amistad, ese cuidado, todo lo que ellos necesitan? ¿O se lo estamos negando? ¿Les estamos limitando por atender otros asuntos ajenos a la vida de nuestros hijos? Nuestra sabiduría. ¿De qué sabiduría estamos hablando? ¿Estamos hablando de esa sabiduría que David le dejó a su hijo? ¿Estamos nosotros compartiendo la sabiduría espiritual o solo cosas seculares o materiales? Esa experiencia espiritual es lo que tenemos que estar dejando como herencia a nuestros hijos. Debemos de encenderles esa chispa, esa llama, ese fuego espiritual que únicamente los recibimos de Dios. Debemos enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Podemos hacer de nuestros hijos discípulos fieles. ¿A qué se refiere esa fidelidad? Hablábamos anteriormente. Esa fidelidad que nunca cambiemos la santa verdad por una falsa emoción en la calle. Pues los niños deben de ser preparados pacientemente, no arrebatadamente, no con locura, no con problemas, con paciencia. Enseñar a los niños desde temprana edad. Si los estamos enseñando desde temprana edad, ellos también merecen ser salvos. Ellos también merecen nacer de nuevo. Ellos también merecen ser bautizados. Nadie podrá impedir el bautismo de uno de los hijos de Dios que ha nacido en su corazón esa convicción y ese deseo de poder recibir el Espíritu de Dios para servir a Dios. Sobre todos los padres descansa la obligación de dar a sus hijos una instrucción física, mental y espiritual. Esto corre sobre la responsabilidad de cada uno de los padres. No que porque él es pequeño, él no pone atención, no es que él juega mucho. Sí, el niño, es inquieto, es intranquilo, pero también tiene un corazón y tiene el deseo de servir a Dios. Pidamos a Dios sabiduría y fuerza para disipar y preparar con el discipulado a nuestros jóvenes y prepararlos en el temor de Dios, en el temor de Jehová. Hagamos preparativos sabios para ayudarlos en su vida, en su crecimiento espiritual, porque el Señor Jesús dice en Lucas 2:52, crecía en estatura, en gracia, en sabiduría. Crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Para con Dios toda la obediencia, que es el único que ha obedecido exacta la ley de Dios, de su Padre. Pero Él también dice, así como yo soy, vosotros también seáis, porque ejemplo os he dado. Es nuestro blanco perfecto. Es en quien debemos poner nuestra mirada, no en los hombres. No en el ser humano, porque todos fallamos, todos somos pecadores. Debemos de aceptar y compartir el mensaje que es de la palabra de Dios, de la pluma inspirada, del espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo. Y todo lo que se dice con base a la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo es una verdad santa y sagrada.
Dice entonces, hagamos preparativos, nosotros los padres de familia, preparativos sabios para ayudarlos en su vida, en su crecimiento espiritual especialmente. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana, mis hermanos. Que este mensaje quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón para poder practicar ese llamado, poder dejar ese legado, poder dar esa herencia a nuestros jóvenes, niños, incluyéndonos como adultos. Que el Señor les bendiga. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Amado Dios, gracias por este mensaje especial y esta oportunidad en tu día santo. Bendice a cada una de las personas que puedan escuchar este mensaje. Si hoy no lo escuchan, un día lo escucharán. Y ese día sentirán ese deseo y ese llamado en su corazón para entregar su vida a los pies de Cristo y servirte, Señor amado. Gracias, Padre. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.